Hay hombres que trabajan igual que tú, que oran igual que tú, que son tan honestos como tú, y prosperan. Tú haces lo mismo, y no llegas a nada. No es el esfuerzo lo que los separa. No es la inteligencia. No es que Dios tenga favoritos. Es algo invisible. Algo que nadie te enseñó. Porque no querían que lo supieras. Hay 5 leyes bíblicas que gobiernan el dinero. No metáforas. No alegorías piadosas. Leyes. Con la misma precisión que la ley de la gravedad. Y operan sobre tus finanzas ahora mismo, mientras escuchas esto. El hombre que las conoce entra en el flujo de la provisión divina. El hombre que las ignora, trabaja toda su vida y no llega a nada. Y lo más perturbador, puedes orar cada día. Puedes ser bueno con tu familia. Puedes ser fiel en tu iglesia. Y seguir atrapado. Porque hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y si no la activas, la fe sola no es suficiente. Yo también estuve ahí. En el fondo. Sin salida. Lo perdí todo. No lo aprendí en un seminario, lo aprendí en la ruina. Cuando no había nada más a qué aferrarme que la palabra de Dios. Son 5 leyes. 5. Y la última, duele más que todas las demás juntas. Porque es la que estás violando ahora mismo sin saberlo. Conocí a un hombre en Monterrey. 12 años construyendo con sus manos. Honesto. Fiel. Y sin avanzar. La razón estaba frente a él, y no podía verla. Quédate. Lo que viene ahora puede ser lo más importante que escuches este año. Si esto describe lo que estás viviendo, escribe ahora mismo en los comentarios. Quiero entender por qué. Rogelio llegó a mí un martes por la tarde. Olía a trabajo. Manos ásperas. Camisa desgastada en los codos. 12 años levantando su herrería con esas manos. 12 años sin avanzar. Me miró fijo, y me dijo algo que no he olvidado desde entonces. Dios me tiene olvidado. Eso fue todo. Con la voz quebrada. Con los ojos de quien ya no espera respuesta. No te voy a decir que me sorprendió. Porque yo había pronunciado esas mismas palabras. Con el mismo tono. En el mismo silencio de quien ya no tiene fuerzas para seguir peleando. Rogelio era puntual. Honesto con sus clientes. Pagaba sus deudas. Iba a misa los domingos. Por fuera, todo indicaba que era exactamente el tipo de hombre que debería prosperar. Pero había algo que él nunca había visto. En su casa, el dinero nunca tenía un primer destino. Llegaba el pago y se dispersaba en urgencias. La renta, la luz, la deuda del mes anterior, la reparación del coche. Todo llegaba antes. Dios recibía lo que sobraba al final. Si sobraba algo. Hermano, no te estoy hablando de Rogelio. Te estoy hablando de ti. Esa frase que él dijo, ¿la has pensado tú también? No en voz alta. Sería admitir demasiado. Pero en el silencio de las noches cuando los números no dan, cuando el mes termina antes de que llegue el salario, cuando algo mejora y algo peor llega después sin explicación, la piensas. Y la piensas con una convicción que asusta. Yo no vine a decirte que estás equivocado en sentirlo. Vine a decirte por qué lo sientes. La primera ley bíblica que gobierna el dinero se llama la ley de las primicias. No la descubrí en un libro. La descubrí cuando no me quedaba nada más a lo que aferrarme que la palabra de Dios. Escúchame bien porque esto es concreto y ejecutable. La ley no dice que debes dar mucho. Dice que debes dar primero. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Proverbios 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Primicias. No sobras. No lo que queda después de resolver todo lo demás. Lo primero. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Lo mismo que pensó Rogelio.
Lo mismo que pensé yo cuando alguien me lo explicó en el peor momento de mi vida. Pero si apenas me alcanza para lo necesario, ¿cómo voy a dar primero si no tengo? Hermana, si eso es lo que sientes en este momento, escribe ahora mismo en los comentarios. Siempre me quedo sin nada. Solo eso. Porque es la declaración más honesta que puedes hacer antes de que esta ley empiece a operar en tu vida. Ahora escucha por qué esta ley funciona. Cuando el dinero llega a tus manos y lo primero que haces es reconocer que no vino de ti, algo real se abre. No en sentido poético, en sentido espiritual concreto. Deuteronomio 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder. No tú lo generaste solo. No fue únicamente tu esfuerzo. No fue solamente tu inteligencia. Él te dio la capacidad de producirlo. Cuando el dinero llega y tú lo tomas sin ese reconocimiento, cuando lo primero que haces es resolver el siguiente problema, estás diciéndole a Dios con tu comportamiento que no necesitas reconocerle nada. No lo dices con palabras. Lo dices con acciones, y el cielo escucha las acciones con más atención que las oraciones. Esto no es una transacción. No estás pagando para que Dios te devuelva el doble. Esa es la distorsión que ha destruido la fe de miles de personas. Eso es la teología de la prosperidad mal entendida. Y yo no te voy a enseñar eso. Lo que te estoy enseñando es un reconocimiento de fuente. Es decirle a Dios con un acto concreto: sé que eres tú quien me da la capacidad de producir esto. Esa postura interior es lo que activa la ley. Rogelio lo entendió. Y empezó a dar lo primero. No lo que sobraba. Lo primero. Con una oración específica de reconocimiento, no de petición desesperada. 3 meses después, su herrería consiguió un contrato con una empresa constructora que nunca había buscado. Que llegó a él sin que él la buscara. No porque el diezmo sea una fórmula mágica, sino porque Rogelio, por primera vez en 12 años, reconoció a Dios como la fuente real. Y eso cambió algo en su interior que cambió la forma en que tomaba cada decisión. Esta es la primera ley. Actívala esta semana. Ahora bien, hay una segunda ley. Y la mayoría de los creyentes la está practicando al revés sin saberlo. Lo más perturbador no es que la ignoren. Es que entre más fieles son a esta ley activada en dirección equivocada, más rápido se alejan de la provisión. Y la violación más común no está en lo que haces con el dinero. Está en lo que dices sobre él. Volví a ver a Rogelio 3 semanas después. Era el mismo hombre. Mismas manos. Mismo silencio pesado. Pero algo había cambiado desde nuestra primera conversación. Había empezado a dar lo primero. Me lo dijo antes de sentarse. Le pregunté cómo iba el negocio. Me dijo que igual. Esperé. Luego le hice la pregunta que no esperaba. Le pregunté qué decía él cuando el dinero no llegaba. ¿Qué palabras usaba? ¿Qué frases repetía cuando estaba solo? Cuando estaba con su esposa. Cuando hablaba con sus clientes sobre el negocio. Rogelio me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Digo la verdad, me respondió. Digo que no hay. Que no alcanza. Que el mes está difícil. ¿Para qué voy a mentir? Entendí. En ese momento entendí todo. Le dije que eso era exactamente el problema. Se molestó. No en silencio. Se molestó en voz alta. Me dijo que no era justo. Que él no iba a pararse frente al espejo a decir que tenía dinero cuando no lo tenía. Que eso era engañarse. Que él era un hombre honesto, y los hombres honestos no mienten sobre su realidad. Que si había pastores por ahí enseñando que con solo declarar prosperidad la prosperidad llega, él no era de esos. Que había visto a mucha gente hundiéndose más mientras gritaba bendiciones que no sentía. Rogelio habló durante varios minutos. Yo no lo interrumpí. Escuché. Porque tenía razón en parte, y porque esa razón a medias era exactamente lo que lo mantenía atrapado. Hermano, lo que Rogelio estaba defendiendo no era la honestidad. Era el derecho a confirmar el problema con su propia boca cada vez que podía.
Y eso tiene un nombre en la Escritura. Proverbios 18, versículo 21. Escúchalo bien. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. No es una metáfora. No es poesía hebrea sin aplicación práctica. Es una ley. Tan real como la ley de las primicias. Tan precisa como la ley de la gravedad. Lo que declara sobre tus finanzas tiene peso espiritual. No porque las palabras sean magia, sino porque las palabras revelan la postura de tu corazón. Y la postura de tu corazón determina qué leyes espirituales están activas sobre tu vida en este momento. Cuando Rogelio decía, el mes está difícil, no hay para más, esto no avanza, no estaba describiendo su realidad. Estaba confirmándola. Estaba declarándola como permanente. Estaba, con su propia boca, cerrando puertas que la ley de las primicias había comenzado a abrir. Rogelio estaba dándolo primero con sus manos y destruyéndolo con su boca. La segunda ley bíblica que gobierna el dinero es la ley de la declaración. No me refiero a gritar afirmaciones frente al espejo. Me refiero a algo más profundo y más difícil. Me refiero a aprender a hablar sobre tu situación financiera desde la perspectiva de Dios sobre tu vida, no desde la perspectiva del balance que tienes en este momento. Eso es lo que Romanos 4, versículo 17, llama a hablar de las cosas que no son como si fuesen. No es mentira, es fe declarada. Es la misma actitud con la que Abraham recibió la promesa de Dios sobre una descendencia que todavía no existía. Y la declaró, y la vivió como real antes de verla. Hermana, alma en camino, si sientes que tus palabras sobre el dinero son siempre palabras de escasez, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, sana mi lengua. Eso no es un ejercicio de autoayuda. Es una petición de cirugía espiritual. Porque la lengua no se reforma sola. Se rinde. Se entrega. Y luego empieza a declarar desde otro lugar. Le dije todo esto a Rogelio. Hubo un silencio largo. Luego bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos que habían construido 12 años de esfuerzo. Y me dijo en voz muy baja, casi sin levantar los ojos: nunca lo había pensado así. No fue un momento de emoción ruidosa. No hubo lágrimas. Fue un hombre que vio algo por primera vez. Un hombre que en un instante reconoció cuántas veces había abierto la boca y confirmado exactamente lo que no quería vivir. Yo también estuve ahí. En ese mismo lugar. Declarando mi ruina cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba. Diciéndoles la verdad. Mi versión de la verdad. La verdad del banco. La verdad del número. No la verdad de Dios sobre mi vida. Y tardé años en entender que esas dos verdades no son la misma verdad. Rogelio empezó a practicar algo concreto. Cada vez que alguien le preguntaba por el negocio, en lugar de decir, está difícil, decía, estamos en proceso, Dios está abriendo camino. No porque ya lo viera, sino porque empezó a declararlo con la boca antes de verlo con los ojos. 7 semanas después, llegó ese contrato del que te hablé en el acto anterior. El de la empresa constructora que nadie buscó. Rogelio me llamó para contármelo. Y me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, creo que mi boca siempre supo más de lo que yo pensaba. Solo que antes hablaba de lo que veía. Ahora empiezo a hablar de lo que creo. Eso es la segunda ley activada. Ahora bien, hay un tercer paso. Y este es el que nadie hace. Es el más contraintuitivo de los 5. Es el que separa a los que prosperan de los que permanecen en el mismo ciclo durante décadas, haciendo todo lo demás bien. No tiene que ver con cuánto das. No tiene que ver con lo que dices. Tiene que ver con algo que ocurre en el interior. Algo que ninguna acción externa puede sustituir. Algo que, si no está en su lugar, todas las demás leyes funcionan a medias. Es la raíz de todo. Y es lo que estás violando ahora mismo sin saberlo. Quédate. Porque lo que viene a continuación es la parte del roteiro que cambia el orden de todo. Volví a ver a Rogelio 6 semanas después.
No lo busqué con una pregunta. Me senté a su lado en silencio. Lo observé durante varios minutos. Tomaba café. Miraba sus manos. Había algo diferente en él que yo no sabía nombrar todavía. Le pregunté cómo estaba usando el dinero del nuevo contrato. Me dijo que bien. Que estaba pagando deudas. Que había separado el diezmo primero. Que cuidaba sus palabras. Que había cambiado la forma en que hablaba del negocio. Esperé. Luego le hice la pregunta que no esperaba. Le pregunté a quién le atribuía él ese contrato. Rogelio sonrió. Con una seguridad que me preocupó antes de que abriera la boca. Me dijo que a su esfuerzo, que 12 años de trabajo honesto, finalmente habían dado fruto. Que había sido perseverante cuando otros se rendían. Que él había construido esa reputación con sus manos, y que ahora estaba recibiendo lo que merecía. Me quedé en silencio. Rogelio había dado lo primero. Había guardado su lengua. Había hecho todo lo que la segunda ley le pedía. Y aún así, en el fondo de su corazón, seguía creyendo que el poder de producir riqueza venía de él. Eso tiene un nombre. Y ese nombre está escrito en Deuteronomio 8, versículo 17. No pienses en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Rogelio no lo decía en voz alta. Lo pensaba en su corazón. Y el cielo escucha el corazón con más atención que la boca. Se molestó cuando se lo dije. Me dijo que no era justo. Que él había trabajado. Que había sacrificado. Que había madrugado cuando otros dormían. Que nadie le había regalado nada. Que si Dios quería llevarse el mérito de lo que él había construido con sus propias manos, eso no era fe. Era humillación. No lo interrumpí. Lo escuché hasta el final. Y luego le pregunté una sola cosa. Le pregunté quién le había dado las manos con las que construyó todo eso. Silencio. Le pregunté quién le había dado la salud para madrugar durante 12 años. Silencio. Le pregunté quién le había dado la mente para aprender el oficio, el país donde nacieron sus clientes, el momento histórico en que vivía. Rogelio bajó la cabeza. Las lágrimas no vinieron con ruido. Vinieron despacio. Como cuando algo que ha estado cerrado durante mucho tiempo empieza a abrirse desde adentro. Me dijo en voz muy baja. Nunca lo había pensado así. Eso es la quinta ley. La última. La que actúa como llave maestra de todas las demás. La ley del reconocimiento de la fuente. No es un comportamiento externo. Es una postura interior. Es creer genuinamente, en lo profundo, que es Dios quien te da el poder de producir. No solo reconocerlo con palabras en una oración. Creerlo de verdad. Vivirlo. Tomarlo como la razón real detrás de cada cosa que produces. Cuando esta ley está rota, las otras 4 funcionan a medias. Puedes dar lo primero. Puedes cuidar tu lengua. Puedes dar con generosidad. Puedes buscar el reino. Pero si en el fondo crees que el poder viene de ti, has cortado el canal en su origen. Hermano, alma en camino. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Para. Lo que voy a decirte ahora no es una sugerencia. Es una convocación. Primero, esta noche, antes de dormir, toma un papel y escribe las frases sobre el dinero que escuchaste de tus padres y tus abuelos. Sin juicio. Solo escríbelas. Una por una. Luego, en voz alta, di de cada una. Esta creencia no viene de Dios. La entrego y la rompo en el nombre de Jesucristo. No es un ritual mágico. Es un acto de discernimiento. Es usar la autoridad que el bautismo te dio para romper lo que la boca de otros sembró en ti. Segundo. Esta semana, revisa tus últimas 4 semanas de gastos. Solo un ejercicio. Sin culpa. Identifica si el primer movimiento del dinero en tu vida tiene a Dios como destino, o si Dios recibe lo que sobra. Si Dios no ha sido el primero, haz un acto de ofrenda. No tiene que ser grande.
Tiene que ser primero. Con una oración de reconocimiento, no de petición. Señor, reconozco que eres tú quien me da el poder de producir esto. No yo. Tú. Este es el primer fruto de lo que me has dado. Tercero. Este mes, comienza una novena de provisión. 9 días con Filipenses 4, versículo 19. No como súplica, como declaración. No le pidas a Dios que provea si quiere. Declara que la promesa ya fue hecha. Recíbela con acción de gracias antes de verla. 6 meses después de esa conversación, Rogelio me llamó. Me dijo que la herrería había triplicado sus ingresos. Que tenía 2 empleados, que había liquidado deudas que llevaban años sin moverse. Que por primera vez en 12 años, sentía que el dinero tenía dirección. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo al final de esa llamada. Me dijo: ya no me siento solo cuando trabajo. Eso es lo que la quinta ley produce. No solo dinero. Compañía. La presencia de Dios en cada movimiento financiero de tu vida. Hermana, yo sé lo que es estar en el fondo. Hubo una noche en que conté lo que tenía en el bolsillo. 200 pesos mexicanos. Eso era todo. La renta vencida. La nevera vacía. Una vergüenza que yo sentía en el pecho, como un peso físico que no me dejaba respirar bien. Me senté en el piso de mi cuarto. Sin luz. Porque ya habían cortado la luz. Y en ese silencio, entre la oscuridad y el frío, encontré Deuteronomio 8:18. Lo leí con el teléfono. La pantalla alumbrando la página. Y entendí por primera vez que si Dios era quien me daba el poder de producir, entonces yo no estaba solo en el fondo. Él estaba conmigo también ahí. Y eso cambió todo. Oremos juntos. Señor, reconocemos que todo lo que tenemos vino de ti. La fuerza de nuestras manos. La claridad de nuestra mente. El tiempo que tenemos para trabajar. Todo viene de ti. Gracias. Rompemos hoy toda creencia heredada que nos dijo que la escasez es nuestro destino. Rompemos toda palabra de muerte que fue declarada sobre nuestras finanzas. Rompemos el ciclo del esfuerzo sin resultado. En el nombre que está sobre todo nombre. Declaramos que eres tú nuestra única fuente. No el trabajo solamente. No la inteligencia solamente. No la economía. Tú. Y porque eres tú la fuente no puede secarse mientras vivamos en tu voluntad. Abrimos las manos ahora mismo. Abrimos el corazón. Lo que prometiste sobre nuestra vida financiera lo recibimos hoy. No como mendigos, como hijos, como herederos, con gratitud y con fe. Si esto que oramos hoy es el comienzo de algo nuevo en tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, yo soy el canal. Tú eres la fuente. Eso es un pacto. No lo escribas si no lo quieres vivir. Pero si lo escribes, escríbelo en serio. Porque Dios también lee los comentarios del corazón. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió, también es tuyo.